doy la bienvenida a Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey e investigador asociado de México Evalúa. Querido Marco, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Magda. Pues francamente preocupado porque por un lado hoy se actualizan las cifras de regreso a clases y la secretaria trata de ver el lado positivo y entiendo que esa es su función. 60% de las escuelas han reabierto de alguna manera, 67% de los docentes de todo el sistema educativo nacional han regresado de manera presencial al aula y solo 46% de la matrícula de la educación de todo el país ha regresado a clases. Aquí es donde empiezan las preocupaciones, porque por un lado, cuando uno observa estas cifras, tiene que ver que el diablo realmente está en los detalles. No sabemos de este 46% de la matrícula cuántos realmente están yendo todos los días a las aulas y cuántos se están escalonando de acuerdo a los tamaños del grupo y las disposiciones del espacio físico. Entonces, ese 46% incluso puede ser realmente inflado. Segundo punto, para todo el resto del alumnado que está todavía por distintas razones a la distancia, hay un problema en particular para la educación básica y para la educación media superior, que el Estado mexicano prácticamente ha terminado con cualquier alternativa de la educación a la distancia con Aprende en Casa, porque Aprende en Casa se dejó de transmitir en los distintos canales de televisión abierta que tenían mayor presencialidad en el territorio nacional, porque no se renovó el convenio, porque no había dinero para pagar a las televisoras las transmisiones. La alternativa para las familias que no han decidido que todavía no es el momento de regresar presencial es el YouTube, donde están los programas de Aprende en Casa. Pero pues precisamente si muchas de estas familias son las que no tienen las condiciones para estar pagando el café de internet o los datos del celular para realmente tener este tipo de apoyo educativo, y peor aún, los docentes de sus escuelas les han dicho que de acuerdo a las instrucciones que han recibido de sus directores y sus supervisores, estos docentes no pueden comprometerse a atenderlos de manera simultánea a como están al mismo tiempo ayudando a sus alumnos que son una minoría que sí está yendo a clase presencial. Es decir, para efectos prácticos a esta mayoría que todavía está a la distancia, el Estado mexicano le ha dado la vuelta, le ha dado la espalda para una oportunidad educativa, y eso sí me parece muy grave. Muy grave que además en septiembre 10 se terminó supuestamente las evaluaciones diagnósticas, al menos de los que sí fueron al aula, y estamos a 12 de octubre y no tenemos ningún diagnóstico por parte de la autoridad educativa federal o de los estados del tamaño de la afectación en los aprendizajes que ha significado este año y medio de clases a la distancia. No tenemos actualización, como prometieron, de cuál iba a ser el diagnóstico del abandono escolar. No tenemos actualización de, cuál es la estrategia en los siguientes años para ir recuperando los aprendizajes no alcanzados en todo este tiempo que hemos estado afectados por estar a la distancia. Y esta falta de información, solo retrata que en efectos prácticos no le importa la educación a este gobierno. Hoy el presidente en la mañanera dice, bueno, qué bueno que ya están regresando, ya están aprendiendo. No, señor presidente, el hecho de que no tengamos un presupuesto para atender estas necesidades, un diagnóstico del tamaño del problema, la falta de una estrategia multianual para poder atenderlo, solo retrata que justo al gobierno del señor presidente López Obrador le importa muy poco la educación. Qué bueno que lo mencionas de esa manera, porque me parece que terminas englobando toda esta conversación en una forma muy resumida, Marco, pero déjame terminar con esta parte que tú mencionas. A ver, recuerdo muy bien que publicabas hace algunos días un artículo en la revista Nexos en donde decías que en esta ocasión lo que se tiene presupuestado para el 2022 es el 2% de recursos adicional de lo que se había hecho el año pasado, pero verdaderamente es insuficiente. Entonces yo te preguntaría, para que podamos concluir, Marco, si verdaderamente esa cantidad
cantidad de dinero va a servir para hacerle frente a todo esto que nos acabas de mencionar, al rezago educativo que no tenemos realmente cuantificado de qué tamaño es, a la parte de la deserción escolar, porque no sabemos hasta este momento en dónde están todos esos chavos y si verdaderamente van a regresar o no van a regresar, si los planteles ya están en condiciones óptimas. En fin, ¿qué nos dice sobre eso? Es que la propuesta del presupuesto educativo de este gobierno retrata que para el gobierno no hay afectación, no hay crisis educativa derivada de la pandemia y que tiene poca importancia este rubro de la política social que tendría que ser por excelencia para atender el problema de la pobreza y la desigualdad, porque incluso este 2% de recursos que aumentan, lo aumentan solo para becas y para quien nos está viendo. El problema es que las becas, ya lo documentó tanto el Coneval como la Auditoría Superior de la Federación, están mal distribuidas, no hay dinero para un acompañamiento docente, no hay dinero para tutorías, que son lo que necesitaría acompañar a las becas para que realmente se detuviera el problema de la afectación del aprendizaje y la parte del abandono escolar. No hay ni siquiera a estas alturas del partido un diagnóstico de las afectaciones emocionales. Y para todas las mamás, papás que nos están escuchando, con franqueza es ya desesperante observar cómo la resignación social ante una tragedia educativa en la que nadie se está moviendo, en la que no hay costo político alguno para la negligencia de la autoridad y en donde el costo va a ser mayúsculo para esta generación que en los hechos le hemos negado el ejercicio verdadero de la educación. Totalmente de acuerdo y se necesita alzar la voz en ese sentido y se necesita verdaderamente voltear los ojos a donde se requiere mayor atención. Querido Marco, como siempre ha sido un placer conversar contigo. Muchísimas gracias como siempre, muy buena tarde. Te abrazo fuerte a la distancia.